la palabra dice que fue un sacrificio, pero esa palabra sacrificio se relaciona con el acto que practicaban antiguamente. Pero cuando Cristo dice que no entró al lugar santísimo, sino que Él se presentó delante del Padre como sacrificio vivo, para que a través de Él todos seamos justificados. Para lo que practicaban aquellos sacrificios, dice que era una vez al año que presentaban un animal, un macho cabrío, un cordero, para que sea sacrificado por el perdón de pecado. Pero dice que el cordero inmolado no tan solo vino a perdonarnos, sino a quitar el pecado de nosotros. Esa es la obra que el Señor expuso y nos incluyó. Y es lo que ahora nosotros disfrutamos en esta vida de justificación en Cristo Jesús. En Cristo el Señor no fue un sacrificio, sino un acto de obediencia. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando se le reveló, dice que aquel que fue a la cruz fue por obediencia y fue muerto en muerte de cruz por causa de la obediencia. Nosotros lo que hacemos en Cristo el Señor no es un sacrificio, porque el sacrificio tiene que ver con despreocuparse o dejar de administrar otros recursos o sacrificar otros recursos para presentar algo. Pero en ese acto de obediencia fue incluido todas las cosas. Y es por eso que Él tuvo la libertad y la plena convicción, nuestro Señor, en decir: consumado es. No quedó nada por fuera. Ni siquiera dijo: bueno, ahí les voy a dejar ese pequeño trabajito para ver si lo pueden resolver y completen el acto de justificación. Sino que la palabra del Señor dice que todas las cosas en Él fueron consumadas. Nosotros estamos disfrutando y administrando el resultado de la obra perfecta y redentora de la cruz. Y sin aquel acto salvífico se nos fue depositado aquella semilla de justicia. Esa justicia tiene que evidenciarse como fruto a través de nuestras vidas. Y uno de aquellos frutos de justicia tiene que ver con el perdón. No sé si ustedes se recuerdan cuál fue el primer tema que hablamos en esta serie de junio. Hablaba sobre no me hagan quedar mal, por favor. Sobre la fe que vence al mundo. Habla sobre la fe. Para la próxima semana le voy a decir al grupo de Ujieres que el hermano que no entra con un cuaderno de notas, no lo dejen pasar, ¿ya? Tienen sus teléfonos, por favor anoten. Queda grabado también la prédica para que después puedan revisarlo en su casa. El segundo tema que hablamos, ¿cuál fue? No, ese es el tema del mes de junio. Eso lo hablamos la semana pasada. Sobre una vida justificada. Primer tema tenía que ver con la fe. El segundo tema tenía que ver con la vida. El día de hoy vamos a hablar sobre el perdón. La justificación fue lo que estableció Cristo en la iglesia, para que a través de la iglesia sea manifestado. La justificación tiene que ver con la fe, y la fe nos conduce a la vida, y la vida produce perdón en cada uno de nosotros. Y ese perdón evidencia de que hay una vida sana, que hay un corazón sano. Por ende, vamos a manifestar lo que dijo el apóstol Pablo, el ministerio y la palabra de la reconciliación. Pero eso es el próxima semana, así que ya se los voy adelantando para que después no digan que los cojo de sorpresa. Vamos a hablar sobre la reconciliación. Y a través de estos 4 puntos vemos manifiesto la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Hoy vamos a hablar sobre perdonados y justificados. No podemos disfrutar de la justicia de Dios si aún todavía no hemos experimentado el perdón. Muchos dirán, pero yo hago todo lo que dice la palabra, pero todo es filtrado en el amor. Y solo el amor se evidencia cuando hay un corazón sano. No podemos decir que amamos a Dios si no hemos aprendido a amar al que está a nuestro lado. No podemos decir que somos hijos de Dios si no sabemos amar. Entonces, toda la Biblia la podemos conocer, todos los versículos habidos y por haber. Pero si a la hora de manifestar lo que decimos que sabemos, no lo hacemos en amor, como el Señor le dijo a los fariseos, ¿cómo les dijo? Sepulcros blanqueados, viviendo de apariencia, pero por dentro con la necesidad de que Dios obre en sus vidas. Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y estos dos versículos los vamos a puntualizar en tres aspectos. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló, Él rompió, Él destruyó esa deuda o esa acta de decreto que nos era adversa, clavándola en la cruz. El primer punto que vamos a tocar dice, antes de recibir la circuncisión o antes de recibir la vida del Señor en nuestros corazones, dice que estábamos muertos en pecado. Antes de que el escritor enfatice en lo que recibimos del Señor, estaba exponiendo cuál era nuestra condición. Por eso es muy importante entender que no es que venimos a este mundo caminando, no es que venimos a este mundo corriendo, no es que venimos a este mundo sabiéndolo todo, sino que todo ha sido un proceso en nuestras vidas. Así como ha sido un proceso el crecimiento biológico natural, así mismo también es un proceso el crecimiento espiritual. Y sin la ayuda, los niños de sus padres, es imposible que ellos vayan entendiendo cada proceso o cada etapa de sus vidas. Asimismo, nuestras vidas sin la ayuda del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es imposible que entendamos la obra redentora de la cruz en nuestras vidas. Es por eso que cada vez lo vamos a estar relacionando con las obras que hacemos. Es por eso que cada vez lo vamos a estar relacionando lo que yo hago para ti, Señor. Y siempre vamos a condicionar la obra perfecta de la cruz con las obras que hacemos. Y hay muchas personas que dicen, Señor, pero yo te sirvo, ¿por qué? Y siempre queremos condicionar algo. Cuando Dios nos los dio todo en Cristo Jesús, no éramos aptos, no estábamos en la capacidad de recibirlo, pero a Él le plació encontrarnos en esa condición de muerte, pecados y delitos, y dice que Él nos lavó, nos purificó, nos redimió, nos santificó, nos justificó y nos dio nueva vida en el Señor. Pero esa nueva vida en el Señor que Él nos los dio por gracia, no es porque quería ver de nosotros una versión mejorada de lo que éramos, sino que al recibir esa nueva vida en Cristo el Señor evidenciaba que lo primero ya había encontrado su muerte. Y ahí es una de las preguntas que surge:
Pero si hemos recibido esta nueva vida en el Señor, porque hay muchas personas que todavía viven con odio, con resentimiento, todavía hay personas que planifican conspirar contra otras personas. Porque no podemos dejar de lado que cuando el Señor nos hace el llamado, nos encontró o somos un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Es por eso que muchas personas dicen: no, es que me encuentro en constante lucha con esta carne. No es que necesito que el Señor siga obrando en mí, porque hay algo que no me deja avanzar. Y es ahí donde el Señor nos ha dado dominio propio. No para que nosotros hagamos lo que mejor creemos que va a suceder, sino para entender que necesitamos disponernos para que la obra del Espíritu obre, valga la redundancia, en el alma, en los sentimientos, en las emociones, en nuestra propia voluntad. Para que ya no seamos gobernados por el alma, sino gobernados por el Espíritu en esta nueva vida en Cristo que tenemos. Por eso es que no es una opción que si yo tengo o no tengo que perdonar. Por eso no es una opción. Como hijos de Dios nosotros no podemos tener como una opción es que si Él se merece que lo ame o no merece que lo ame. No podemos tener como una opción es que si Él merece que darle mi ayuda o no lo merece. Como hijos de Dios tenemos un mandato. Como hijos de Dios tenemos una obligación. Es de ser conformado a la imagen del Hijo para que sea el Hijo expresado a través de nosotros. Y yo creo que el apóstol Juan se encontró con un contexto de aquello donde muchos decían que eran hijos de Dios, pero no manifestaban lo que decía que eran. Y es por eso que Juan con fuerte palabra le dice: el que no ama al que está a su lado es un mentiroso. El que no valora al que está a su lado es un mentiroso. Y puede que en el transcurso de la vida hayamos tenido diferentes situaciones difíciles, donde muchas personas te han lastimado, donde muchas personas te han rechazado, donde sí ha habido casos donde dentro del matrimonio mismo ha habido mucha violencia, maltrato. No sé cuál ha sido el contexto, pero no podemos seguir cargando con ese mismo peso, con esa misma carga toda la vida, sabiendo que el Señor nos envía a que amemos, sabiendo que el Señor nos envía a que perdonemos. A veces nos preguntamos: pero ¿por qué yo no termino de levantarme en el Señor? ¿Pero por qué cada vez que quiero hacer algo en Dios siempre queda inconcluso la obra, o siempre la echo a la borda? Porque muchas veces examinamos lo que está por fuera. ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestra capacidad humana? ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestra sabiduría terrenal? Pero poco y nada a veces nos damos cuenta que hay en el corazón. A veces no entendemos por qué es que cada vez que alguien me hace algo reacciono con esa misma impulsividad. ¿Por qué soy grosero? ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué? Porque no nos queremos dar cuenta, o si nos damos cuenta queremos hacer caso omiso de lo que hay en el corazón. Y así como el Señor nos ha perdonado, Él nos envía a que perdonemos, a que demos ese fruto, o a que manifestemos ese fruto de justicia. Podemos estar siendo piedra de tropiezo para otras personas cuando no sabemos perdonar, cuando no sabemos amar. Cuando a veces no nos damos cuenta que cuando vemos las actitudes de las demás personas, como estarnos viendo o como estarnos trasladando hacia el pasado, porque muchos teníamos actitudes así de arrogancia, de egocentrismo, donde no nos gustaba que nos hablen, no nos gustaba que nos aconsejen, no nos gustaba que nos digan qué es lo que teníamos que hacer, porque creíamos que ya sabíamos todo.
Y son temporadas o son principios que el hombre viene quebrantando por causa del egoísmo, por causa del orgullo. Y esas mismas actitudes queremos venirla a traer al Señor. Y ahí es donde surge esa famosa frase que dice que estoy en el proceso. Pero un proceso que ya va como 20 años. Un proceso que no tiene nada que ver con la obra del Señor en nosotros, sino que es algo propio del hombre. Todavía seguimos recordando lo que nos hicieron hace 15, 20 años atrás. Todavía seguimos recordando a aquel compañero de la escuela que era abusador y que pasaba golpeando, y todavía seguimos recordando eso. Cuando el Señor nos enseña por la palabra que no traigamos al presente las cosas del pasado, que vivamos una vida plena en el Señor. Y vivir una vida plena en el Señor no tiene nada que ver con comida ni bebida, sino con justicia, paz y gozo, porque en eso consiste el reino de Dios. ¿Y por qué consiste en eso? Porque no es algo con la cual nosotros tenemos que luchar para ganarlo, sino que ha sido algo que ya se nos fue transferido por gracia de Dios. Es por eso que en el Señor no necesitamos competir con nadie. Es por eso que en el ministerio yo no necesito exaltarme o tratar de pisotear a alguien para exaltarme, o para que la gente vea lo que yo estoy haciendo. Porque el cuerpo no trabaja de un asunto de división. No es un trabajo individual, sino colectivo, global. Pero ¿cómo podemos hablar de unidad? ¿Cómo podemos hablar de un trabajo efectivo como iglesia si entre nosotros mismos no sabemos soportarnos? Si entre nosotros mismos no sabemos perdonarnos. Hace unos meses atrás yo me encontraba en un lugar y de repente vi a una persona. No voy a usar esa broma que dicen, no, de esta casa no estoy hablando sino de afuera. No, sí, era de aquí. Y yo ya me estaba preparando para saludarla, cuando de repente me viró la cuadra y me dejó con el saludo. Y nosotros a veces decimos, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es el que vive? Y son puros clichés evangélicos, son puras frases religiosas que lo único que hace es adornar lo que está por fuera. Pero no queremos que nos toquen lo que verdaderamente es importante para nuestro crecimiento espiritual. Y la verdad que yo no le había hecho nada. Ahí sí puedo decir como Poncio Pilato. Yo no le había hecho nada. A lo mejor ha de haber creído, hermana, ¿por qué no está yendo los domingos? Claro, porque de una la gente, uy, el pastor me va a decir por qué no voy los domingos al culto. Sí, yo a veces yo escribo para saludar y lo primero que digo, uy, pastor, no pude ir el domingo. No, pero yo no he llamado para decir si vienen o no el domingo. Llamo para saludar, para saber cómo están. Entonces es importante que entendamos que el problema muchas veces no es lo que está por fuera. Y esos son pensamientos fariseicos, los cuales ellos solo trataban de aparentar por fuera estar bien. Porque es más, la palabra dice que aún lo que ellos celaban no entendían. Celo sin conocimiento. Trataban de encontrar o de hallar la salvación en lo que estaban leyendo. Pero el Señor los exhorta y dice, ustedes no han entendido que lo que están leyendo habla de mí. Por eso es muy importante que entendamos que la Biblia es una ventana para conocerlo a Él. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios o la Biblia, pero no estamos conociéndolo al Señor, es estarnos llenando de informaciones o de historias bíblicas. Y al Padre desde el principio
Él ha estado dando a conocer a su Hijo, ha proveído a su Hijo a la humanidad. Pero la incredulidad, la falta de perdón, el egocentrismo, el creer que todo lo puede el hombre resolver a su manera, produjo que no identifiquen lo que Dios los estaba proveyendo. Por eso la palabra del Señor dice: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no entendieron que Cristo, que Jesús era la respuesta de la petición que ellos venían haciendo por muchos años. Y a veces lo que hay en el corazón, y no digo a veces, siempre, lo que hay en el corazón y que no contiene la vida de Dios, produce aquello, que andemos cegados, que andemos distraídos, que andemos buscando nuestros propios afanes, que andemos buscando vanidades de la vida, porque tratamos de llenar algo que vienen cargando, que vienen trayendo por mucho tiempo, más cuando no han entendido que ya el Señor lo llenó todo en todos. Y aquellas personas no disfrutan, ni mucho menos van a administrar lo que ya por gracia se les fue proveído. Y es ahí donde vemos a muchas personas que no se quieren comprometer en el servicio a Dios. Y ahí es donde vemos que muchas personas dicen: yo tan solo me conformo, o estoy haciendo mucho con ir los domingos y tratar de llenarle la iglesia. Son personas que no han entendido que el servir a Dios no es un asunto de multitud, es un asunto de expresar su vida, es un asunto de entender lo que portamos. Por eso el hijo que sabe que es competente y que ha sido lleno del Señor, él funciona de una manera natural en cualquier ámbito de su vida. El no conocer la identidad y la posición como hijo de Dios siempre llevará al creyente a vivir una vida de faltante, de ausencia, de que necesita algo más para sentirse pleno, completo. Pero no es porque Dios no le ha dado, sino porque hay algo con lo que viene cargando por muchos años que no permite que la obra del Espíritu produzca sanidad y orden en la vida del creyente. Entonces ahí Dios no tiene nada que ver. Es más, Dios dice: pues si no me quieren ver, si no quieren recibir de mí, pues ya no tengo nada que hacer allí. A esperar hasta que la persona entienda que Dios nunca se moverá del lugar donde siempre el Señor ha estado. Y vemos personas que no se comprometen. Y vemos personas que llegan a recibir el mensaje y, como dicen por ahí, le entró por un oído, le sale por otro. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Porque no hay un cumplimiento como decía la alabanza, dar gracias por lo que hemos recibido en el Señor. Por dar tan solamente gracia a la manera que alcanzamos a entender. Y no le voy a decir este es el tiempo, porque es algo tan repetitivo. Este no es el tiempo ha sido siempre. Que Dios necesita que sus hijos despierten, que sus hijos se levanten, que dejen de ver lo que está delante de ellos, sino que comiencen a mirarlo tan solamente a Él. Que ya dejemos de darle prioridades a cosas que no producen vida. Puede producir satisfacción, pero eso va a ser algo temporal. Eso va a ser algo perecedero. Llegará su tiempo de caducidad y el vacío seguirán sintiéndolo en su corazón. El Señor le dice a aquellos hombres que lo rodeaban: buscad primeramente, porque sabían que había una necesidad en el corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás.
Y ahora que ya tenemos todo, entonces no es un asunto de ausencia, sino de entendimiento, de compromiso, de accionar, de dejar de andar con infantilismo, con inmadurez. Siempre me he encontrado con personas que siempre utilizan glorias pasadas para justificar su irresponsabilidad del presente. Yo no sé si a ustedes les han pasado, pero hay ocasiones donde me he topado con alguien cristiano, donde me dice: pastor, hace 5 años atrás esto es poderoso, pastor, descendía hacia fuego del cielo. Y siempre la persona trata de buscar lo que hizo en el pasado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que interrumpió la vida de estos hombres que han saboreado, que han vivido la gloria de Dios así en carne propia? Y he llegado a una conclusión que es personal. De que los cimientos han estado establecidos sobre la arena, sobre cosas temporales. Y por eso es que siempre se justifica con glorias pasadas. Y los que vivimos en el Señor, vivimos una vida de gloria permanente. Una vida de gloria permanente. Porque servimos, disfrutamos y administramos los recursos que Dios nos ha dado con un corazón sano. Cuando hay perdón en la vida del creyente, del cristiano, no pone su mirada sobre las cosas materiales, porque sabe que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y eso es algo que en su momento nos tocó experimentar. Y mi enfoque que voy a dar este ejemplo no tiene nada que ver con dinero, por favor. Pero es una de las cosas que más polémica hay dentro de la iglesia. Y un día hasta discutimos con mi esposa porque ella me decía... Me recuerdo cuando recién comenzamos en aquella congregación, ellos iban a tener iba a haber un congreso y necesitaban de una pantalla. Y en ese tiempo trabajaba en una compañía de telecomunicación y como ganaba bien, me compré un televisor grande. Tremendo, en ese tiempo no había Netflix, pero habían películas buenas. Y yo ya me había encariñado con ese televisor. Lo estaba idolatrando. Y de repente mi esposa apareció y me dijo: amor, ¿qué te parece si sembramos el televisor para... ¡Fuera de mí, Satanás! Y fue una lucha. Sí. Fue una lucha. Y hasta que llegué a un punto de entender que no quería ceder aquello, porque habían cosas que había guardado en mi corazón. Y siempre decía: pero ¿cómo le vamos a dar algo si estamos trabajando, nos esforzamos? Que allá compre el pastor si recibe los diezmos y ofrenda, ¿cierto? Porque a veces así decimos, ¿cierto? Pero como no había experimentado yo esa etapa de mi vida, lo único que hacía era formarme preconceptos por lo que había en mi corazón. Y hasta que un día entendí que no se trataba del televisor, sino de lo que tenía en mi corazón. Yo le dije: Señor, obra en mi vida. Y hubo un mutuo acuerdo con mi esposa y sembramos ese televisor, no tenía ni un mes. Y se dio el congreso y hasta el día de hoy
todavía siguen teniendo el mismo televisor. A veces no honramos la casa porque hay cosas que aún están guardadas en el corazón. Y lo primero que decimos no es que yo necesito más. Y no disfrutamos de ese principio de generosidad en el Señor. Porque comenzamos a desviar nuestra mirada y poner en las cosas materiales y no a lo que Dios nos ha llamado. A veces cuando hay corazones lastimados, dentro del matrimonio existe favoritismo hacia los hijos. Porque lo único que se refleja es lo que le tocó vivir en su infancia. No es que yo prefiero el de aquí más que el de acá. Pero cuando hay un corazón sano, cuando existe el perdón, cuando se manifiesta el fruto de justicia, en Dios no hay favoritos. Y Él nos enseña, porque Él nos ha llamado a todos sus hijos. Y aún en el matrimonio, a veces no nos queremos doblegar, no queremos negarnos a nosotros mismos, sino que siempre queremos tener la razón de todo. No es que a mí esta mujercita no me va a decir lo que tengo que hacer. No es que a mí este panzón tampoco me va a decir lo que tengo que hacer. Porque no hemos entendido que en el matrimonio no se trata de la decisión del hombre ni tampoco la decisión de la mujer, sino de los dos. Cuando entendemos que el matrimonio no es un asunto de jerarquía, sino de roles, de función. Cuando sabemos respetar, cuando sabemos valorar, cuando sabemos honrar a la persona que Dios ha puesto a mi lado, estoy manifestando el fruto de justicia. Porque así como entendí que el Señor me perdonó, así mismo también estoy manifestando ese perdón con aquella otra persona que está a mi lado. Y les hablo de cada una de las áreas para que no digamos que tan solo de la iglesia. Porque el cristiano no tan solo funciona en estas cuatro paredes, sino en todo lugar. El Hijo de Dios es el mismo. Es el mismo. Y el ser o el manifestar el ser hijo de Dios no significa de que yo soy más santo que los demás. Se trata de manifestar al santo que habita en mí. Se trata de manifestar la naturaleza, la cual por gracia recibí en el Señor, la cual no tiene compatibilidad con la falta de perdón, ni con el resentimiento, ni con el odio, ni con nada de lo que no proviene del Señor. ¿Por qué? Porque es el fruto del género que me gobierna, que es la vida de Cristo. Aquella semilla incorruptible, aquella naturaleza que es indivisible. A eso es lo que manifestamos. Es eso lo que manifestamos, no lo que yo creo saber. Y el día que nosotros entendamos lo que somos en Cristo, dejaremos de pelear y de competir con el hermano que está a mi lado. Porque entenderemos que somos uno solo, que no funcionamos individualmente, que no hemos sido llamados para cumplir una voluntad o un propósito individual o separado del propósito eterno de Dios. Tenemos una asignación que cumplir, pero el propósito es uno solo. Son muchos los miembros del cuerpo, pero el miembro es uno solo y sujeto a una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Ya no sigamos cargando con lo mismo.
Puede que muchos digan, pastor, yo estoy sano. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que expresamos. Es como ahora en la escuela de liderazgo decir, uy, pastor, son como 10 discipulados de liderazgo que tengo. Puede tener 1000, pero aprendió algo de esos 1000. Está manifestando algo de esos 1000. Y eso es cuando hay falta de compromiso. Porque así como nos esforzamos en cualquier área de nuestras vidas, lo espiritual no está separado de lo que Dios nos ha encomendado. Decía un día un predicador, una de mis oraciones era pedirle a Dios que no me presente vacío delante de las personas. Porque el día que me presente vacío, lo único que los voy a estar es informando de lo que yo tengo, de lo que yo sé. Y para que una vida sea transformada no necesita información, sino vida. Y cada uno de nosotros somos portadores de la vida de Dios. En cada uno de nosotros hay una porción, una medida de Cristo que tiene que ser manifestada. Manifestada. Y cuando entendamos, o cuando lleguemos a entender, porque estamos en el proceso de entendimiento de que todos lleguemos al pleno conocimiento de Dios, cuando todos entendamos, o cuando todos administremos y expresemos la vida de Dios en un mismo espíritu, nos daremos cuenta que no hay mayor gozo, que no hay mayor satisfacción en la vida del hombre, que es de entender que no está solo en esta tierra, sino que Dios ha puesto muchos hermanos, muchos hijos a su lado para poder cumplir con la asignación que Dios les ha determinado. Es muy importante valorar, respetar, honrar al que tengo al lado, aunque no esté cumpliendo la misma función que Dios me entregó a mí. Y yo creo que esa es la lucha de muchos pastores. Llevar a entender a la congregación que el trabajo ministerial no es individual, sino corporativo. Corporativo. De que podamos ejercer la función, pero con un corazón sano, con amor, con servicio. De que podamos deleitarnos en lo que estamos haciendo. Y es muy lamentable decir, pero hay muchas personas que se han ido de la congregación, no tan solo hablando de esta, sino a nivel global, porque se han ido cargados, lastimados. Y lo primero que hacen es echar la culpa al Señor. Echarle la culpa a Dios. Señor, tú me lo pusiste en el camino. Si ese es el mejor recurso de escapar, de huir, el Señor tenía 1000 razones para hacerlo. Pero dice que Él fue obediente a la muerte, y muerte de cruz. Porque esa muerte iba a producir vida. Negarnos no es un asunto de cobardía. Cerrar nuestra boca no es un asunto de cobardía. Ceder no es un asunto de cobardía, sino de obediencia. Dice que el insensato cuando calla es tomado como sabio. Pero a nosotros nos enseñaron que el que pega primero pega dos. Y tú nunca te puedes doblegar ante nadie. Y tú nunca te puedes rebajar ante nadie. Pero la palabra del Señor nos enseña que el que quiere ir en pos del Señor, niéguese a sí mismo. Y negarnos tiene que ver con madurez.
Negarnos tiene que ver con propósito. Negarnos tiene que ver con amor. Porque al negarnos estamos experimentando todos los días constantemente la muerte y resurrección en Cristo Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa cruz no es el problema que tratas de echarle la culpa a terceros. No es que esa cruz que voy a cargar es el esposo que Dios me dio. No es que la cruz que tengo es, qué sé yo, los hijos rebeldes. Esa no es la cruz. La cruz que el Señor se está refiriendo es esa cruz donde vamos a experimentar todos los días la muerte y resurrección en el Señor. Donde estamos siendo renovados, donde estamos siendo transformados, donde nos estamos negando a nosotros mismos para que la vida del Señor crezca y se desarrolle en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Juan 15 dice que es necesario que el árbol que da fruto sea limpiado. Y lo que a nosotros nos limpia es la palabra del Señor. Es por eso que la palabra, cuando la recibo, no la recibo por el que está predicando al frente, sino del Señor mismo. Porque es la palabra lo que está limpiando algo en mí. Es la palabra lo que está podando esas cosas que no me estaban dejando crecer. Porque es necesario que seamos limpiados para que sigamos dando muchos frutos. Y en el contexto que habla aquella escuela de los juaninos que escribió el libro de Juan, se estaba refiriendo en aquellos árboles que se quedan una estatura baja, porque hay cosas que le están impidiendo crecer. Y dice que en aquellos tiempos necesitaban podar, cortar todo lo que estaba fuera del árbol, hojas secas, raíces que estaban ahí pudriendo el árbol. Era necesario cortar aquello para que el árbol crezca y dé más frutos. A eso se estaba refiriendo el escritor. Pero a nosotros nos enseñaron que el árbol que no da fruto tiene que ser desechado. A eso se refería el escritor. Y nuestra vida constantemente está siendo limpiada por la palabra. Y nuestra vida constantemente está siendo exhortada por la palabra. Y nuestra vida está siendo edificado y construido por la palabra. Y vemos en Jeremías 1:17 cuando dice que tiene que primero ser quitado, arrancado, desarraigado para luego construir, para luego edificar. Hay cosas que necesitamos desaprender, hay cosas que necesitamos renunciar porque no nos está dejando crecer y desarrollar una vida plena en el Señor, para que la palabra mismo produzca crecimiento. Pero tenemos que disponernos. Debemos de entender que es la palabra lo que produce el crecimiento, lo que produce sanidad en nuestras vidas. Si todavía seguimos luchando con algo, es necesario ser expuesto a la palabra, que sea la revelación de Cristo produciendo sanidad, produciendo libertad en nuestras vidas. Porque es la verdad lo que trae verdadera libertad, lo que trae libertad en nuestras vidas. Pero ya no podemos seguir más. Si decimos que amamos a Dios, si decimos: Señor, te entrego mi vida, Señor, heme aquí, envíame a mí, es necesario exponer, presentar aquello que te ha estado impidiendo crecer y cumplir con la asignación que Dios te ha dado. Porque por más que nos estemos esforzando para manifestar ese fruto, lo único que vamos a estar exponiendo es lo que hay en el corazón. Eso que está oponiéndose a que la vida de Cristo sea manifestada. Eso que está irrumpiendo aquel que de una manera orgánica, natural, la semilla siga creciendo y fructificando, manifestando ese fruto a través de nuestras vidas.
Repito, ya no podemos seguir con aquella oposición o aquel obstáculo que nosotros mismos nos hemos formado. Hagamos un paréntesis para decirle al Señor: comienza por mí. Que el cambio comience por mí. Señor, no he querido ceder en el matrimonio, comienza por mí. Ya no le echemos la culpa al esposo, a la esposa. Señor, comienza por mí. Si no has tenido una buena relación, una buena comunicación con tus hijos, Señor, comienza por mí. Si no has tenido una buena relación, una buena empatía con tu hermano en la fe, Señor, comienza por mí. Comienza por mí, Señor. Necesito experimentar, vivir tu obra, tu sanidad en mi vida. Señor, necesito responder al llamado que tú me has hecho. Señor, necesito entender la comunión del cuerpo, de poder disfrutar con el que has puesto a mi lado como hermano en la fe. Comienza por mí, Señor. Comencemos a mirarlo a Él. Dejemos ya ese orgullo tan infantil que por todo nos resentimos, que por todo nos molestamos. Señor, comienza por mí. Sobre esta casa hay una visión. Hagámonos parte de esa visión. Que esa visión se haga parte de mí. Tú eres el instrumento. Tú eres aquella persona que Dios escogió. El viernes que visitamos a la célula de Mucholote, una hermana decía: pastor, yo quiero ser como tú. No, ni te atrevas a ser como mí. Míralo al Señor. Yo no soy la imagen, yo no soy la medida. Míralo al Señor. Es que me siento sola, mírala al Señor. Que haya ese compromiso. Y yo creo en el nombre de Cristo el Señor, que de esta casa se levantarán hombres, mujeres, con una plena convicción de lo que son en el Señor. Que en el lugar donde Dios los ha asignado, donde los ha establecido, no habrá nada ni nadie que impida que la asignación que Dios les ha entregado se desarrolle de una manera plena. Yo creo que el trabajo que están haciendo los maestros en nuestras próximas generaciones no es en vano. Nosotros como padres no veamos en vano lo que están sembrando en la vida de sus hijos. Yo creo que el trabajo que están haciendo los ujieres no es en vano. El trabajo que se está haciendo en la alabanza no es en vano. El trabajo que no tan solo los segundos martes de cada mes hace manos que dan no es en vano. El trabajo de los jóvenes que se está haciendo no es en vano. Y así cada área del ministerio no es en vano. Aunque en este momento diga: pero pastor, no se ve fruto. ¿Qué estás haciendo para que se dé fruto? ¿Cuál es el compromiso que estamos asumiendo para que se vean los frutos? Y aunque es parte de la manifestación del fruto de Dios que las congregaciones estén llenas de personas, pero eso no lo es todo. Les comparto, gracias a Dios se ha abierto una sede
de lo que es la escuela de formación integral en otra congregación a la cual estamos sirviendo. Y la enseñanza que dábamos el día sábado tenía que ver con el asunto de propósito. Tenía que ver con el propósito. Y lo que les compartí a ellas o a ellos, les comparto a la casa. Que el cumplimiento del propósito no tiene nada que ver o no es la centralidad para que este lugar esté abarrotado de gente, sino que lo que estemos llenos de la presencia de Dios, estemos llenos de la vida de Dios. Porque si en cada uno de ustedes entienden que está la vida de Dios, esa vida se multiplicará y se desarrollará en otras personas. Dejaremos de creer y de pensar lo que el sistema está trayendo confusión en la vida del hombre, haciéndolos depender de lo que ellos dicen que pasará. Pero nosotros como hijos poderosos en esta tierra, no hay obstáculo, no hay oposición, no hay adversidad que nos detenga a poder cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado en esta tierra. Necesitamos levantarnos todos con un corazón sano, de entender quién tenemos al lado, a quién Dios puso a mi lado para funcionar. Dice que soportándonos y perdonándonos todos creceremos orgánicamente en cada una de la asignación que se nos ha dado. Pero si vamos a seguir tratando de cumplir nuestro propio propósito o nuestras propias agendas, no vamos a hacer efectivo a lo que Dios verdaderamente nos llamó. Que a través de cada trabajo que estamos haciendo se vea manifestado el fruto de justicia. Que aunque nadie te quiera acompañar, pero recuerda que Dios está en ti. Que aunque no hayan muchas personas que estén de acuerdo contigo o con el trabajo que estás haciendo, que no sea motivo para que te estanques. Que no sea motivo para que digas no puedo, Señor. Si viene una persona y como líder te dice, líder, yo ya no puedo con esto. Hay muchos que dirán, bueno, si no puedes, dice la palabra que Dios coge a otros y seguirá haciendo su propósito. En pocas palabras, hermano, saque el cuerpo porque viene otro por delante. Y en una ocasión me dijeron, pastor, no podemos con ese liderazgo. Tú sí puedes. Hay que ordenarse, pero podemos, porque Dios no se equivoca. Que aunque nos veamos como neófitos, como inmaduros, pero ya Dios nos está viendo lo que somos, completos en Él. Así que te animo que no te estanques, que no te des por vencido. Te animo a que no tengas en poco lo que fue comprado a precio de sangre, sino que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Despojémonos de toda obra de la carne, de todo lo que no nos deja avanzar, y pongamos nuestra mirada en el Señor. Porque cuando no puedes, es Él el que te levanta. Cuando estás angustiado, es Él el que te goza, te fortalece. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Tenemos su vida y en Él todas las cosas. Creemos y declaramos en el nombre de Cristo el Señor que nos levantamos como una iglesia poderosa, como una iglesia entendida, en los tiempos, entendido en el propósito que fuimos incluidos.
y que todo lo que esté escuchándose alrededor nuestro no será motivo de estancamiento, sino será ese impulso para proseguir a la meta, para seguir avanzando, para cumplir y sembrar en nuestras próximas generaciones. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Pongámonos sobre nuestros pies ahí, desconectémonos de todo. Si el que está a tu lado te está distrayendo, te está tirando un chiste, bueno, dile que te tome ese tiempo y que por favor, hoy vamos a adorarle al Señor como nunca lo hayamos hecho. No porque no tenga relevancia la adoración que hemos expresado en nuestro tiempo, no. Sino que cada día son nuevas sus misericordias. Y que cada día que nosotros tengamos o sigamos teniendo, la adoración sea con mayor gozo, con mayor plenitud, con un mayor entendimiento. Con un mayor entendimiento en el Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por lo que haces día a día en nuestras vidas. Por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Padre, porque aunque no estaba dentro de nuestros planes seguir hasta este día, pero ahí cuando nos sentíamos débiles, tú eras nuestra fuerza, Dios. Hubieron muchas razones, Señor, para dejar todo inconcluso, para dejar todo abandonado. Pero ahí, Señor, cuando más densa se ponía la oscuridad, siempre tu luz resplandecía en medio de esa adversidad. Siempre tu voz, Señor, retumbaba en nuestras vidas, animándonos, edificándonos, fortaleciéndonos, Dios. Padre eterno, gracias te damos, papá.